Me llamo Beatriz García y tenía exactamente 33 años el día en que mi propia hermana me plantó en las manos un vestido del color de un cono de obras. En una suite llena de sol, las otras 7 damas de honor se probaban unos vestidos lavanda preciosos y entallados, mientras yo sostenía una bolsa con un traje de la talla XXL, 3 tallas más grande de lo que necesito. Intenté apañarlo con un imperdible de mi neceser, pero la tela se amontonó como un paracaídas. Cuando le pregunté a Sofía García, sonrió y dijo que era el único que quedaba. Mis padres me tacharon de dramática y el fotógrafo me apartó de cada foto. Al final, mi hermana huyó de su boda por una mujer que sí se fijó en mí. Pero ya llegaré a eso. Primero, debéis saber qué clase de familia le entrega a su hija mayor un disfraz de payaso y lo llama vestido de dama de honor. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde mujeres comunes se enfrentan a familias imposibles y salvan su dignidad. Si os gusta la justicia silenciosa, os invito a comentar y suscribiros. Soy ingeniera de caminos y socia de un estudio en Madrid que hace inspecciones estructurales. Nada glamuroso, pero es mío. Me lo gané a pulso tras 3 años sirviendo mesas en un asador para costearme la carrera en la Politécnica, euro a euro, propina a propina. Mi hermana Sofía García es 4 años menor, tiene 29, y siempre ha sido el sol de nuestro sistema familiar. Ella es encantadora, sale perfecta en las fotos, y su risa hace que la gente se incline hacia ella. Se casaba con Daniel, cuya familia posee la mitad de los viñedos de la Ribera del Duero. Mi madre, Diana García, planeó la boda como si fuera una invasión militar. Cada centro de mesa y cada brindis estaban calculados para deslumbrar a los Whitlock. A mí me incluyeron solo porque excluirme habría sido sospechoso. Una novia que no lleva a su hermana levanta demasiadas preguntas, así que entré por puro trámite. 3 semanas antes del enlace recibí su mensaje. Eres la dama de honor número 8. Sin emoticonos ni cariño, solo un frío puesto en la lista. Debí haber prestado más atención a ese dichoso número. 8 damas de honor y solo 7 vestidos lavanda. Las cuentas estaban claras antes de que yo confirmara mi asistencia, pero me convencí de que al fin y al cabo era mi familia. Me dije que aguantar un día no me mataría. Planché mi blusa buena para la cena de ensayo y conduje 4 horas desde Madrid sin quejarme ni una sola vez. Eso es lo que hago, lo que siempre he hecho. Cumplo y mantengo todo bajo control. Es mi mayor virtud y al mismo tiempo mi peor defecto. Y Sofía García lo sabía de sobra. Los Whitlock eran una de esas familias ricas de toda la vida de Castilla y León, de las que ponen su apellido a fundaciones y poseen tierras históricas. Daniel era un chico decente y reservado, que abría las puertas, recordaba cada nombre y parecía no creerse su suerte al casarse con Sofía. Su madre era agradable, de una forma pulida y comedida, y su padre solo hablaba de caballos. Pero el verdadero centro de gravedad era la abuela, Margarita García Whitlock. Tenía 79 años, el pelo plateado y una postura recta como una viga de acero. Se sentó en primera fila en el ensayo, con las manos sobre un bastón con puño de nácar, vigilando todo, las peonías del florista, las bromas de los amigos y cómo Sofía tocaba a Daniel en el brazo. A Margarita no se le escapaba nada. Me observó fijamente en la cena, cuando me servía agua yo misma, porque el camarero se saltó nuestra mesa.
Sostuvo mi mirada 3 segundos, miró a Sofía y luego volvió a mirarme a mí. No le di demasiada importancia en su momento. Bastante tenía yo con sobrevivir a la noche, sentada entre Rebeca García, que no dejaba de decirme que sonriera más, y un padrino que me preguntó 2 veces si yo era la hermana conflictiva. Después me enteré de que esa frase venía de cómo me describía la propia Sofía, pero entonces solo pensé que el tipo era un maleducado. Me fui pronto. Regresé al hotel y me quedé sentada en el borde de la cama con los zapatos puestos. Al día siguiente era la boda. Cumpliría mi papel, sonreiría a la cámara y me marcharía antes del lanzamiento del ramo. Ese era el plan. A la mañana siguiente me presenté en la suite nupcial a las 8 en punto. Aquella habitación era de ensueño, champán helado, 7 fundas con vestidos lavanda alineados y la música favorita de Sofía sonando de fondo. Las otras 7 damas ya estaban allí, riendo con batas a juego bordadas con sus iniciales. La mía no estaba. «Oh, Beatriz García, tú te preparas al final del pasillo», me soltó Sofía sin levantar la vista del móvil. «En el cuarto pequeño está tu vestido». Ese cuarto resultó ser un armario de la limpieza, con un espejo apoyado en sillas plegables. Dentro de la funda estaba aquel vestido de poliéster brillante que olía a contenedor de carga, de un color naranja chillón insoportable. Al sacarlo, vi que los hombros me caían y en la cintura cabían 2 personas como yo. Era una talla XXL y yo uso una pequeña. Volví a la suite y le dije a Sofía que eso no podía estar bien, que me venía gigante. Me miró con su sonrisa de foto y repitió que era el único que quedaba. A su espalda, Rebeca García se recolocaba su banda lavanda. «Deja de ser tan dramática», me soltó. «Hoy tú no eres la protagonista». Me quedé allí plantada, sosteniendo aquel trapo como un globo desinflado, sin que ninguna de las 7 chicas dijera nada. Regresé al vestidor improvisado y me ajusté la cintura con 2 imperdibles, pero la tela resbalaba y se soltaban. Al mirarme en el espejo, vi exactamente lo que querían que fuera, alguien que desentonaba por completo. En el pasillo encontré a mi madre, Diana García, que a sus 58 años vestía para la vida que creía merecer y no para la que tenía. Llevaba un traje azul pizarra con botones de nácar y zapatos a juego con el bolso, mientras retocaba el lazo de una de las damitas de honor. «Mamá, el vestido no me queda bien. Es enorme y de un color naranja horrible. ¿No podemos cambiarlo por alguno de repuesto?» Ella ni me miró. «¿Qué repuestos?», preguntó. Le dije que en la suite había al menos 2 vestidos lavanda colgados. «Esos son para emergencias», replicó. «Pero esto es una emergencia», insistí. Ella se irguió y me miró con esa expresión paciente, ensayada y fría que usaba cuando yo pedía algo de niña. «Beatriz García, no le arruines el día a tu hermana con tus tonterías. Sabes lo mucho que se ha esforzado para esto». Me quedé de piedra. ¿Esforzado ella? Sofía, que jamás había mantenido un empleo más de 8 meses seguidos y que pedía dinero a mis padres cada 2 por 3, diciendo que era un préstamo temporal. Sofía se casaba con los Whitlock como quien solicita una subvención, con una solicitud impecable y una historia editada. «Ponte el vestido», me dijo mamá. «Nadie te va a mirar a ti». Me quedé sola en el pasillo con la tela naranja arañándome la piel. Había 2 vestidos de repuesto a 3 metros de mí, uno de mi talla. Todo era mentira, pero aún no sabía hasta qué punto. Dejad que os hable de mi abuela, Rosa García. Crió a 5 hijos en una casa con un solo baño
y un huerto que alimentaba al barrio. Hacía colchas increíbles y un pan de maíz que hacía llorar de emoción. Cuando enfermó de enfisema y luego sufrió un derrame que le paralizó el lado izquierdo, las cosas cambiaron por completo. Fui yo quien se mudó con ella. Tenía 28 años, llevaba 2 en mi primer puesto de ingeniera y reorganicé toda mi existencia en torno a sus medicinas y la rehabilitación. Pasé 3 años bañándola, leyéndole y sosteniendo su mano cuando no sabía dónde estaba. Sofía García la visitó solo 2 veces, una en Navidad y otra para que la abuela le avalara un coche. Mi madre venía en fiestas y mi padre llamaba los domingos, pero yo estaba allí a diario. Mi abuela falleció un martes, a los 84 años, con la mano entre las mías y la colcha que me hizo al graduarme sobre el regazo. Os cuento esto porque en la cena de ensayo oí a Sofía contarle a la tía de Daniel, una mujer enjollada, cómo ella misma había cuidado de la abuela en sus últimos días de vida. Usó esa expresión, sus últimos días, como si de verdad hubiese estado a su lado. Solo capté un fragmento antes de que Rebeca García me arrastrara a colocar los regalos, pero fue suficiente. Sofía les estaba vendiendo la historia de mi abuela como si fuera suya. No quise enfrentarme a ella. Me autoconvencí de que la había entendido mal. Así somos las personas responsables. Les damos a los demás un mérito que no merecen para no asumir que nuestra familia está rota sin remedio. La ceremonia empezó a las 4 en el jardín privado de los Whitlock. Setos de boj, un arco de piedra cubierto de rosas blancas y 200 sillas dispuestas sobre el césped. Yo estaba al final de la fila de damas, medio paso por detrás del último vestido lavanda, casi escondida tras el arco de piedra. Para los invitados, yo no era más que un manchón naranja chillón en el borde de un cuadro lavanda. Mientras sonaba la música nupcial, 7 damas de honor avanzaban por el pasillo con una elegancia milimétrica. Llevaban la misma tela, el mismo corte y unos tacones teñidos a juego que repicaban sobre las losas al unísono. Detrás iba yo, con un poliéster naranja que atrapaba el sol del atardecer como un chaleco de emergencia. Nadie pensó en decirme el color de los zapatos. Me puse los tacones beige que llevaba en la maleta. Y el bajo de aquel vestido gigante de la talla XXL se amontonaba en mis tobillos como un globo desinflado. En la tercera fila, Margarita García me clavaba la mirada con frialdad. No miraba la procesión, me analizaba a mí con ojos afilados. La ceremonia fue preciosa. Sofía García lloró justo cuando tocaba, y a Daniel García se le quebró la voz al leer sus votos, mientras los invitados se secaban las lágrimas con pañuelos bordados que los Whitlock habían dejado en cada silla. Yo me quedé en un extremo, sosteniendo mi ramo, que también estaba mal. Hortensias blancas en vez de las rosas lavanda de las demás. Recordé las palabras de mi hermana, diciéndome que era el único que quedaba. El imperdible de mi cintura se movió, y apreté el codo contra el costado para que el vestido no se abriera. Nadie se dio cuenta, ese era el plan. Al acabar, el fotógrafo, un tipo alto con moño y un objetivo enorme, nos colocó en la escalinata. Las de la banda delante, ordenó, colocándolas como peones. Luego me miró a mí y repasó su lista. La del vestido naranja, ponte en la fila de atrás, detrás de los testigos de boda, me ordenó. Obedecí y disparó 6 fotos. Luego me pidió que me moviera a la izquierda por un reflejo extraño. Hice caso, sacó 4 fotos más y al final hizo un gesto vago hacia el seto. Me aparté del encuadre por completo y nadie me pidió que volviera. De pie, al lado de un arbusto redondo,
contemplé cómo hacían 32 fotos sin mí. Mi madre, Diana García, se acercó a susurrarle algo al fotógrafo, quien asintió con la cabeza y no volvió a intentar incluirme. Llevo toda mi vida escuchando que soy una exagerada, solo por pedir un trato justo. Quizá tú también hayas oído eso de un padre o una hermana que deberían haberte apoyado. Si es así, ya sabes perfectamente lo doloroso que es esto. Quédate conmigo, porque las cosas van a cambiar. Escribe naranja en comentarios si alguna vez te han dejado de lado y suscríbete para no perderte el final. En ese instante decidí que aguantaría el convite, felicitaría a Daniel García y conduciría de vuelta a Madrid antes de que empezara el baile. 4 horas de carretera, mi propia cama, mi vida, una salida limpia y sin dramas. Ese era mi plan. Pero mientras hacían la última foto de los novios bajo el arco, vi a uno de los primos de los Whitlock susurrarle algo a Margarita García. Ella miró a mi hermana y luego, despacio, me miró a mí. Algo cambió en sus ojos y lo sentí a 15 metros de distancia. El cóctel ya empezaba en la terraza este, con luces de verbena, marisco fresco y un cuarteto tocando temas de Sinatra. Me busqué una mesa alta junto a la barandilla y me entretuve con una copa de agua con gas. Desde allí, veía a Sofía García camelarse a los parientes de los Whitlock, como si estuviera en campaña electoral. Saludo, carantoña, risas, toquecito en el brazo y a por el siguiente. No quería cotillear, pero estaba a solo un par de metros cuando la oí hablar con una señora de pelo canoso vestida de verde. Creo que era la tía abuela de Daniel García. Yo misma me pagué los estudios trabajando de camarera por las noches, decía. Nadie me ha regalado nada. Se me congeló la sangre. Esas eran mis palabras. Esa era mi maldita vida. Mi hermana dejó una universidad privada carísima a los 3 semestres y se pasó los 2 años siguientes buscando su identidad en Marbella a costa de mis padres. ¿Y el trabajo de ingeniería?, preguntó la tía abuela. ¿Ingeniería de estructuras?, contestó Sofía García sin pestañear. Es un estudio pequeño, pero es precioso ver cómo construyes algo real. Apoyé la copa con sumo cuidado. Ingeniería de estructuras, mi carrera, mi empresa, mis jornadas de 12 horas analizando planos y metiéndome debajo de los puentes con una linterna y una cinta métrica. Ella estaba allí, con un vestido de novia de 5.000 euros, vendiéndose como si fuera yo. La anciana asintió, admirada, comentando la suerte de Daniel García por estar con una mujer hecha a sí misma. Sofía García se tocó la clavícula, un gesto que ensayaba en el espejo desde los 16 años. Creo en ganarme lo mío, soltó. Mi agua con gas ya se había quedado sin burbujas. Traté de mantener el rostro inexpresivo, pero por dentro la rabia me carcomía. 20 minutos después, busqué a Sofía García junto a la mesa de los postres mientras retocaba la torre de macarons. ¿Podemos hablar un momento?, le pregunté. Me miró como quien mira a una mosca pesada en su plato. Que sea rápido, bufó. Bajé la voz para decirle que la había oído inventarse, que había estudiado ingeniería. ¿Y qué?, soltó. Pues que es mentira, esa es mi carrera, y tú dejaste la privada al año y medio. Sofía García cogió un dulce, lo examinó y lo volvió a dejar. Beatriz García, te estás imaginando cosas, me dijo con desprecio. Le aseguré que la había oído perfectamente hablar de la ingeniería y de la politécnica, pero ella me miró como mira a los camareros cuando se equivocan de copa. Su cara reflejaba diversión y una falsa lástima. Estás en mi boda con un vestido que te queda fatal y vienes a hacerme acusaciones ridículas. ¿Te estás escuchando? Me soltó.
elevando el tono lo justo para llamar la atención. Deja de ser tan dramática. Un primo de Daniel García se giró a mirar. Entonces ella se acercó, bajó la voz y me asestó el golpe definitivo. Por eso nadie te toma en serio, Beatriz. Mírate. Señaló con desdén mi vestido naranja, el imperdible de la cintura y la tela arrugada. Luego se dio la vuelta con su mejor sonrisa de novia y regresó a la mesa de los Whitlock como si nada. Me quedé allí, inmóvil, comprendiendo la jugada. No lo había negado, simplemente usó el vestido espantoso que ella misma me había comprado para hacerme pasar por una loca celosa. Aquello no era un descuido, era una estrategia calculada al milímetro. Me dirigía al baño cuando mi madre, Diana García, me interceptó cerca del ropero. Tenía esa expresión tensa de cuando organiza eventos benéficos, ojos fijos y mandíbula apretada. Sea lo que sea que le hayas dicho a tu hermana, para allá, me ordenó. Le pregunté por qué Sofía andaba diciendo que tenía mi título de ingeniería. Baja la voz, siseó, arrastrándome detrás de una columna mientras la música del cuarteto retumbaba de fondo. Los Whitlock tienen ciertas expectativas, y Sofía necesitaba dar una imagen de mujer hecha a sí misma. Ya sabes cómo son estas familias ricas, justificó mi madre mientras se estiraba la chaqueta. Les ha dicho lo que querían oír, y también les ha hablado de ti para que entiendan la distancia. Me quedé sin aire en los pulmones. ¿Qué demonios les ha dicho sobre mí?, pregunté indignada. Que has tenido una vida complicada, que tienes ciertas dificultades, respondió ella con calma. Que vuestro distanciamiento se debe a tus problemas personales y no a ella. Mi madre pronunció la palabra problemas con el asco con el que hablarías de una plaga de termitas en casa, algo molesto que es mejor ocultar. Pero mamá, si tengo mi propia empresa de ingeniería de estructuras y mi licencia profesional, intenté defenderme. Nadie aquí necesita saber eso, me cortó en seco. Se retocó el pelo frente al espejo del ascensor y me lanzó esa mirada fría y autoritaria. Pórtate bien, Beatriz García. Es el día de tu hermana. No lo estropees. Se dio la vuelta y yo me quedé apoyada en la columna. El techo tenía molduras doradas y nubes pintadas a mano, la viva imagen del paraíso de alguien. Mi familia no solo me había borrado de las fotos, me habían reescrito la vida por completo. Yo era la tapadera perfecta, la hermana problemática que justificaba el distanciamiento y permitía que Sofía García presumiera de logros ajenos. El espantoso vestido naranja no era un descuido, era mi disfraz. Regresé a la mesa 14, junto a la puerta de la cocina, sentada entre sillas vacías y los padres del catering. Iba por la mitad de la ensalada cuando Daniel García se sentó frente a mí. Llevaba la corbata floja y esa cara de agobio de quien acaba de casarse ante 200 personas. Beatriz García, gracias por venir. Sé que para ti esto no ha sido nada fácil, me dijo con timidez. Dejé el tenedor sobre el plato. ¿A qué te refieres con eso?, le pregunté seria. Sofía García me contó tu situación, el distanciamiento familiar y tus baches personales. Creo que has tenido mucho valor al venir hoy aquí, a pesar de todo lo que arrastras, contestó con una amabilidad sincera. Era un buen hombre, repitiendo una gran mentira que se había tragado sin dudar. ¿Qué te ha dicho exactamente?, insistí. Se removió incómodo en la silla. Bueno, que os distanciasteis tras la muerte de vuestra abuela, que pasaste una mala época y que ahora intentas salir a flote. ¿Salir a flote? Yo tenía mi propia empresa y acababa de cerrar 3 contratos importantes ese mes.
estaba tan asentada en la vida como un roble centenario ante el viento. Pero Daniel solo conocía la falsa versión de mí. Aquellas palabras me dolieron en el alma. Es frágil, amargada, y es mejor mantenerla a distancia. Quizás tú también te hayas sentido así, como un estorbo. Mi cuñado me apretó la mano y me soltó un condescendiente. Hoy estás muy sensible. Si la mesa no te gusta, no te lo tomes a pecho. Luego volvió con mi hermana Sofía García, que reía en su mesa presidencial. El padrino no se cortó al decir: Mesa 14, vestido naranja, la hermana desequilibrada. Yo no era una invitada. Era solo un decorado molesto con el color de la advertencia. Me levanté en mitad del entrante y fui directa al guardarropa. Cogería mi abrigo, saldría al aparcamiento y le mandaría un mensaje de despedida a Sofía García. Un adiós limpio, silencioso y sin dramas. En mitad de la penumbra del pasillo, con los graves del DJ retumbando a lo lejos, busqué mi chaqueta entre los abrigos colgantes. Justo cuando iba a cogerla, una voz firme me sobresaltó desde el banco de la ventana. Tú eres la que estudió ingeniería en la Politécnica, ¿verdad? Al darme la vuelta, vi a Margarita García, sentada con su bastón de empuñadura de nácar apoyado en las rodillas. Parecía cómoda, como si llevara horas esperando que este momento exacto ocurriera. Añadió con una precisión quirúrgica: Perdona, ingeniería de caminos. Te trasladaste desde Sevilla y terminaste en la Politécnica de Madrid. Promoción de 2017, si no me equivoco. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo podía saber eso? Tengo 79 años, cielo. No firmo cheques sin leer la letra pequeña. Con un leve movimiento de cabeza, me analizó, como si fuera un plano técnico, de la misma forma meticulosa en que observaba al florista durante el ensayo general. No me estaba juzgando, sino clasificándome. Un vestido muy curioso, comentó. Era el único de mi talla que quedaba en la tienda. Respondí con un hilo de voz mecánico, dándome cuenta en ese instante de lo patética que sonaba mi excusa. Sus labios dibujaron una mueca de sutil complicidad. ¿Ah, sí?, murmuró. No buscaba una respuesta. Dio 2 golpes firmes con su bastón en el suelo de piedra, como si pusiera un punto final a la conversación, y miró hacia el banquete. Deberías quedarte a los brindis, Beatriz García. Te aseguro que querrás estar presente para lo que va a ocurrir después. Se colocó el chal y se alejó con paso firme. Me quedé totalmente inmóvil en el pasillo del guardarropa, mucho tiempo después de que Margarita García se marchara de allí. Sostenía las llaves del coche con fuerza, y mi abrigo seguía a medio colgar, mientras mi sentido común me suplicaba que me subiera al coche y me largara a casa. Sin embargo, su voz pausada y rotunda seguía resonando en mi cabeza. Querrás estar presente para lo que viene. Devolví la prenda a su percha y caminé de vuelta. Pero antes de cruzar la puerta, Rebeca García me cerró el paso con la agresividad de un defensa que se conoce todas mis jugadas. ¿Dónde te habías metido? Van a empezar ya los discursos. Le dije que solo tomaba el aire, pero me agarró del brazo y me arrastró a la mesa 14. Siéntate de una vez, Beatriz García, y deja de ser tan gramática. Esa maldita frase que me perseguía, aquella estúpida etiqueta, parecía diseñada para amordazarme cada vez que intentaba defenderme de sus desprecios. Deja de ser tan dramática. Como si señalar su crueldad fuera puro teatro. Me senté en silencio, mientras los padres del dueño del catering hablaban de sus próximas vacaciones. Alicé mi horrible vestido naranja sobre mis rodillas, sintiendo cómo el imperdible se me clavaba de nuevo en el costado. Y esperé. En ese momento, el DJ bajó el volumen. La dama de honor,
una amiga de la Universidad de Sofía García, llamada Tara, que iba maquillada a la perfección y desprendía esa cargante energía de líder estudiantil, agarró el micrófono. Los invitados guardaron silencio, alzaron sus copas y yo me quedé allí, en la mesa 14, embutida en una tela gigante, esperando el desenlace. Justo antes de que comenzara el discurso, mientras Tara peleaba con el micrófono y el murmullo de la sala disminuía, busqué a ciegas bajo mi silla para comprobar la hora en mi móvil. Déjame que te cuente cómo pasó, porque ni yo misma me lo esperaba. Mi mano tropezó con un teléfono que no me pertenecía. Llevaba una funda de silicona negra, idéntica a la mía, pero al iluminarse la pantalla, vi un selfie de Sofía García con nuestra madre en un balneario de lujo. Era el móvil de Diana García. Se había sentado en la mesa de al lado antes de irse a la mesa de honor. De pronto, la pantalla brilló con una notificación del grupo de chat de las chicas Bennett. 3 mensajes nuevos. Debí haberlo dejado donde estaba, pero mi instinto pudo conmigo y deslicé el dedo. El chat era horrible. ¿Y qué os parece el modelo naranja de las rebajas? Es espantoso y gigante. Había escrito Rebeca García hacía 3 semanas. La respuesta de Diana García fue demoledora. Perfecto. Parecerá que no encaja con nosotros, que es la pura realidad. Mi hermana Sofía García añadía: asegúrate de que el fotógrafo la deje siempre al fondo. Si sale en primera fila, la familia de Daniel Whitlock se preguntará por qué tiene esa pinta tan desastrosa. Diana García contestó que ya estaba solucionado. Pero lo peor vino después. Capturas de pantalla con las mentiras que le habían contado a los Whitlock. Sofía García se había apropiado de toda mi carrera, de mis logros e incluso del cuidado de nuestra abuela enferma, pintándome a mí como una loca desequilibrada. El golpe final fue leer: les dije que yo cuidé a la abuela hasta el final. Les encantó, sobre todo a Margarita García. Dejé el teléfono boca abajo sobre el asiento, con una mezcla de temblor en las manos y una lucidez absoluta. Tenía varias opciones al alcance de mi mano: ponerme en pie y leer esos chats asquerosos ante los 200 invitados, encarar a Sofía García a solas, o mandarle el hilo de mensajes a Daniel Whitlock para que todo saltara por los aires. Sin embargo, decidí no hacer nada de eso. Nuestra abuela, Rosa García Draper, pasó sus últimos 3 años en una cama articulada de mi cuarto de invitados, comiendo compota de manzana con pajita y mirando los gorriones por la ventana que yo misma le había colocado. Su memoria se merecía un respeto que no encontraría en una trifulca barata en mitad de una boda en unos viñedos. Si montaba un espectáculo, terminaría dándoles la razón. Intentar desmentir aquella sarta de calumnias solo me habría hecho parecer la loca desquiciada que ellas querían vender. Así que me mantuve firme en mi silla, devolví el móvil de Diana García a su sitio, crucé las manos sobre el regazo y tomé una decisión. Aguantaría los discursos, me iría sin hacer ruido y jamás volvería a cogerles el teléfono. Las personas calladas no olvidamos, simplemente dejamos de dar explicaciones. Estuve a punto de largarme, pero doy gracias por haberme quedado, porque lo que pasó los siguientes 20 minutos es la verdadera razón de que te esté contando esto. Si tú también eres el miembro silencioso de tu familia, no te vayas, suscríbete y quédate a ver qué pasa cuando la abuela se levanta de su mesa. Se hizo el silencio y Tara alzó su copa. Se notaba a la legua que el discurso de Tara estaba calculadísimo y ensayado hasta la saciedad. Marcaba las pausas dramáticas con la precisión de un metrónomo, ensalzando la supuesta andadura vital de Sofía García, su resiliencia y su capacidad para salir adelante sola. Habló de cómo se costeó los estudios,
de cómo levantó una carrera de la nada con sus propias manos y de cómo cuidó con devoción a nuestra abuela enferma. Cada mentira era un ladrillo con el que mi hermana levantaba un monumento sobre las ruinas de mi propia vida. Sentada en la mesa 14, con mi espantoso vestido naranja, escuchaba a una extraña atribuirle todos mis sacrificios a ella. Daniel Whitlock se secaba las lágrimas emocionado, y mi madre Diana García sonreía radiante desde la mesa presidencial. Los familiares de los Whitlock asentían con orgullo, encantados de que su querido Daniel se hubiera casado con una mujer tan ejemplar. Tara alzó su copa y exclamó con emoción: «Por Sofía García, la mujer más fuerte que conozco». En ese instante, los 200 invitados levantaron sus copas de champán, y yo me limité a elevar mi vaso de agua. Al otro lado del salón, sin embargo, Margarita García no se sumó al brindis. Me estaba mirando fijamente a mí, ignorando por completo el teatro de la mesa presidencial. Buscaba alguna reacción en mi rostro, tal vez la ausencia de enfado o lágrimas. Vio a una mujer con el vestido equivocado, en la mesa incorrecta, escuchando cómo le robaban su propia existencia, sin inmutarse ni romper el vaso de la rabia. Sostuvimos la mirada 3 segundos. Dejó la servilleta sobre la mesa, con una parsimonia infinita. Apoyó ambas manos en el bastón de nácar y comenzó a incorporarse lentamente. Supe de inmediato que algo iba a cambiar, porque Margarita García jamás se levantaba sin un motivo de peso. En su dinastía, donde el dinero no hacía ruido y el verdadero poder se heredaba de puertas para adentro, ella representaba la firma final que validaba cualquier acuerdo familiar. De repente, los cuchicheos a mi alrededor cesaron, y el DJ detuvo la música que estaba preparando. Hasta Tara se apartó por puro instinto de sumisión. Sin necesidad de acercarse al micrófono ni alzar el tono de su voz, la anciana se sostuvo sobre su bastón e hizo un gesto imperioso a un joven de la mesa de los Whitlock para que le prestara su brazo. Ella tomó su bastón y comenzó a caminar. No iba hacia la mesa presidencial ni hacia la pista de baile, sino hacia el fondo del salón, directo a la mesa 14. Todo el mundo la seguía con la mirada, inmóviles. Se oía el roce de las servilletas, el crujido de las sillas al girarse y la respiración contenida de los invitados. Todos sabían que Margarita García no daba paseos en mitad de una boda. Sofía García se dio cuenta al instante. Yo estaba observando cómo cambiaba su cara. Su sonrisa seguía ahí, pero los músculos de su rostro se tensaron. Le tocó el brazo a Daniel García, que miró a su abuela y luego a Sofía, con 1000 preguntas en los ojos. Diana García amagó con levantarse, y Rebeca García se quedó congelada, con la copa de cava a medio camino de los labios. Yo estaba allí sentada, con mi vestido naranja, al fondo de la sala, viendo a una mujer de 79 años, con chaqueta de seda gris, cruzando el salón de baile como un juez que entra a dictar sentencia. Avanzaba despacio, inevitable, cargando con el peso absoluto de lo que venía. Debo explicar algo que no descubrí hasta después, lo que Margarita García hizo semanas antes de la boda. Los Whitlock tenían una tradición. Antes de cualquier enlace que implicase el fideicomiso familiar, Margarita investigaba la unión. No usaba abogados ni detectives, sino llamadas y contactos acumulados como pilar de la alta sociedad de Madrid durante 50 años. Hizo 3 llamadas. La primera, al director de la residencia donde mi abuela recibió cuidados paliativos en su último año de vida. El director se acordaba perfectamente de mí, Beatriz García, la nieta que venía a diario, que traía comida casera y durmió en la butaca junto a la cama de hospital
su última semana. De Sofía García no se acordaba en absoluto. Su segundo paso fue más sencillo. Buscó el archivo digital de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo figuraba allí como Beatriz García Bennett, ingeniera de caminos desde el año 2017. De Sofía no había ni rastro. La tercera llamada fue a Juana García Hubart, vecina de mi abuela, quien le destapó todo. Le contó que Sofía solo apareció 2 veces en 3 años, que fui yo quien se mudó para cuidarla con los médicos y que, tras el funeral, Sofía se llevó los pendientes de perlas del tocador de mi abuela sin decir nada. Margarita García no se enfrentó a Sofía García antes de la boda. Luego me confesó que quería ver cómo actuaban en público, si la mentira era solo de Sofía o si los Bennett participaban en la farsa. Mi vestido naranja respondió a esa duda. El fotógrafo también aportó su grano de arena, con Diana García controlando cada plano, cada silla y cada palabra que yo tenía permitido pronunciar. Eso lo aclaró todo. Cuando Margarita se levantó en el banquete, ya lo sabía todo. Solo necesitaba que los presentes lo vieran. Justo en ese instante, Margarita llegó a la mesa 14. El primo que la escoltaba soltó su brazo con respeto y dio un paso atrás. El salón se quedó en un silencio absoluto. Era ese silencio tenso de 200 personas que presienten que algo gordo va a pasar y no quieren perdérselo. Intenté ponerme en pie, pero Margarita García me frenó. «Por favor, no te levantes», me dijo. Se sentó en la silla vacía a mi lado, libre toda la noche, porque nadie quería estar junto a la hermana del vestido naranja. Apoyó su bastón y me tomó de la mano. Sus dedos eran finos y fríos, pero su agarre era firme, como quien sostiene algo valioso. La luz de las lámparas iluminó el poliéster naranja de mi vestido, haciéndolo brillar. Durante 3 horas, esa ropa barata había sido un castigo para hacerme invisible. Ahora, con Margarita sosteniendo mi mano ante los Whitlock y las perfectas damas de honor vestidas de lavanda, mi vestido era un foco que me iluminaba. Nadie podía apartar la vista de nosotras. El silencio seguía flotando en el aire. En la mesa presidencial, Diana García empujó su silla hacia atrás. Vi el frío cálculo en su rostro. Estaba ensayando mentalmente el control de daños para dominar la escena, tal como había manejado cada detalle de aquel día. Sofía García mantenía su sonrisa de porcelana, pero sus ojos se habían quedado sin vida. Se le quedó esa mirada vacía de quien descubre que el suelo bajo sus pies está completamente hueco. Daniel García contemplaba a Margarita con el gesto confuso de un hombre que confía en su abuela mucho más que en el éxito de su propia boda. Margarita me apretó la mano con fuerza. Se giró hacia el resto de los invitados y Diana García llegó la primera. Cruzó la pista en 4 segundos, taconeando con fuerza y con su falsa sonrisa de gala benéfica al máximo. «Doña Margarita, qué maravilla que se acerque a saludar a Beatriz García», exclamó. «Es mi hija mayor, es muy tímida y va a lo suyo, ya sabe cómo es». Margarita García miró a Diana García. Solo la miró. No habló ni gesticuló. Giró la cabeza, clavó sus ojos en los de ella y sostuvo la mirada. Fue el acto de autoridad más silencioso y demoledor que he visto jamás. La frase de Diana se ahogó en su garganta. Su sonrisa seguía ahí, pero se quedó congelada a medio paso, como si chocara contra un cristal invisible. «No había terminado de hablar, querida», dijo Margarita con un tono conversacional que escondía un filo de puro acero. El salón se congeló al instante. Rebeca García, que iba detrás de Diana,
Vio la expresión de Margarita García y prefirió sentarse de inmediato. No abrió la boca. Dejó su copa en la mesa con un leve tintineo de derrota. Margarita me miró, sujetándome la mano. Beatriz García, me dijo. Quiero preguntarte algo y necesito que me respondas con total franqueza. No por mí, hazlo por mi nieto. Asentí. Me miraba igual que mi abuela cuando buscaba la verdad desnuda. ¿Cuidaste tú de tu abuela durante su enfermedad? La sala entera pareció contener el aliento. Sí, respondí, durante 3 años, hasta el final. Margarita asintió como quien confirma una cuenta matemática. ¿Y tu carrera? Ingeniería de caminos en la Politécnica de Madrid. ¿Tu especialidad son las estructuras? Sí, exactamente, respondí con firmeza. Sí, añadí. Y el estudio de ingeniería en Madrid es mío, cofundado con mi socio desde hace 6 años. Margarita García no se sorprendió. Su gesto fue de confirmación. Era la última pieza de un puzzle que ella ya había armado y que ahora encajaba ante decenas de testigos. Yo podría haber dicho mucho más en ese momento. Podría haber destapado cada mentira que Sofía García había soltado, cada mérito que me había robado y el chat grupal que le vi en el móvil a Diana García. Tenía balas para hundir el salón entero, pero preferí limitarme a contestar a Margarita con datos objetivos y fáciles de comprobar. La verdad no necesita gritar, solo requiere de alguien con el valor de preguntar en voz alta. Los invitados de las mesas más cercanas enmudecieron por completo. La tía abuela de los Whitlock, esa del chal verde, a la que Sofía García le había presumido su supuesta carrera de ingeniera, la miraba ahora como quien recalcula una mala propina. Daniel García se giró en su asiento. Ya no miraba a Margarita García, sino a Sofía. Sofía nos dijo que ella había levantado esa empresa, murmuró al aire, como si necesitara comprobar si esas palabras sonaban tan absurdas en voz alta como en su mente. Nos dijo muchas mentiras, replicó Margarita con calma. Sofía se levantó de la mesa principal, haciendo crujir la organza de su vestido de novia. Su cara era una máscara de porcelana a punto de romperse. La sonrisa seguía ahí, pero todo se desmoronaba por dentro. Soltó una risa artificial, de esas de cóctel, hecha para menospreciar a los demás. A ver, esto ya pasa de castaño oscuro, soltó ella, alisándose el vestido de novia. Beatriz García siempre me ha tenido envidia. Es justo de lo que os advertí a todos. No soporta que hoy no sea su día. Intentó agarrar del brazo a Daniel García. Cariño, vamos a cortar la tarta de boda. Este día es nuestro. Pero Daniel no se movió. Seguía clavado en la silla, junto a su copa de champán intacta. Sofía, ella dice que la empresa es suya, susurró él. Está mintiendo, replicó ella. Tu abuela se lo ha preguntado directamente, insistió Daniel. Tu abuela está gaga, tiene 79 años. La sala encajó ese insulto como una esponja que absorbe lejía, con un silencio cargado de rabia. El bastón de Margarita García golpeó el suelo una vez. No respondió al insulto. No le hacía falta. Todos los Whitlock del salón acababan de oír a la novia sugerir que la matriarca de la familia desvariaba, y la temperatura cayó 10 grados de golpe. Daniel García retiró el brazo lentamente, como quien aparta la mano de una plancha ardiendo. ¿Le dijiste a mi familia que eras ingeniera de estructuras?, preguntó. La sonrisa de Sofía García seguía congelada, pero su respiración era acelerada y superficial, típica de quien ve cómo se cierran sus salidas. Daniel, es nuestra boda. ¿Podemos parar?, suplicó ella.
¿Les dijiste que cuidaste de tu abuela? Yo ayudé. Estuve allí, balbuceó. 2 veces, dije yo. No planeaba hablar, pero la verdad me brotó sola, sin gritos ni rabia. Fue una corrección fría, como revisar los cálculos de un proyecto. La visitaste solo 2 veces en 3 años. En el salón de banquetes se respiraba una tensión tan densa que parecía que el aire se había congelado. Los cubiertos quedaron inmóviles sobre los platos, y nadie se atrevía a mover las servilletas de sus regazos. Incluso los camareros se detuvieron en seco. Fue en ese instante cuando Sofía me miró de verdad, perdiendo por fin esa indiferencia que llevaba ensayando todo el día. Debajo de su fachada vi un miedo puro, casi arquitectónico. Ese pánico que surge cuando los muros de carga crujen y sabes que todo va a colapsar. No sabes de qué hablas, susurró con voz trémula. Entonces, Diana dio un paso al frente con rabia, diciendo que esto era absurdo y que yo solo quería boicotear a mi hermana ante la señora Bennet. Pero la firme voz de Margarita García cortó el aire. Una sola palabra, 2 sílabas. Al oír aquello, Diana García se frenó en seco. Margarita García prosiguió sin inmutarse, sin levantar el tono de voz y sin moverse de la silla junto a mí. Hablaba con esa seguridad de la aristocracia, que no necesita gritar para ser contundente. Dijo haber llamado al director del Centro Médico de Rosa García, a la Secretaría de la Politécnica de Madrid y a Juana García Hubert, la vecina de su madre desde hace 40 años. Aquellos nombres cayeron como piedras en agua mansa, datos precisos e incontestables. El rostro de Diana García se descompuso por completo, como una pantalla que se apaga al desenchufarla. Sofía García dio un medio paso atrás, tropezando con la cola de su vestido. Con mi mano aún entre las suyas, Margarita García se giró hacia mí y pronunció 6 palabras demoledoras. Tú no eres la hermana que describió. Lo dijo con absoluta naturalidad, sin micrófonos ni aspavientos dramáticos. Solo una mujer de 79 años, sosteniendo la mano de una ingeniera de 33, vestida de naranja, revelando la verdad ante un banquete alimentado de mentiras. El silencio posterior duró apenas 4 segundos, pero sentí cada uno de ellos retumbar en mis sienes. Luego, Margarita García continuó con asombrosa calma, sentada y sin soltarme. La mujer que lleva este vestido es Beatriz García. Es ingeniera de caminos colegiada, copropietaria de un estudio en Madrid. Pagó sus estudios trabajando de camarera y cuidó 3 años de su abuela, Rosa García, hasta que falleció en sus brazos. Fijando su mirada en Sofía García, continuó. Tu novia le contó a mi familia una historia muy distinta. Dijo que ella había hecho todo eso, que su hermana era una descarriada conflictiva. Nos aseguró muchísimas cosas, Daniel García, y lamento decirte que ninguna era verdad. Daniel García se levantó de golpe, haciendo crujir su silla contra el suelo en medio de un silencio sepulcral. Sofía García no respondió. Contemplaba a Margarita García con la mirada paralizada de quien ve cómo se derrumba el edificio que ha construido con mentiras. ¿Es verdad algo de esto, Sofía?, preguntó él. Están mintiendo, susurró ella. Todos mienten. Pero Margarita García remató con suavidad, casi compasiva. También conozco tus deudas. Parecía un médico dando un diagnóstico fatal. Margarita mencionó las tarjetas de crédito, los préstamos personales y los números rojos que sus padres ocultaban. Todo salió a la luz. Ese fue el verdadero punto de ruptura. Ni las 6 palabras previas, ni mi título de ingeniera, sino las deudas. Eran el cimiento de toda su farsa,
la razón por la que Sofía García necesitaba desesperadamente a Daniel García, a los Whitlock, los vestidos color lavanda y su biografía inventada. Sin esta boda, sus deudas no tenían salida, y ahora todos lo sabían. Daniel García dio un paso atrás de la mesa presidencial, un solo paso que sonó como una condena. «Le dijiste a mi abuela que eras ingeniera», le recriminó. «Daniel, escúchame», suplicó ella. «Dijiste que cuidaste de tu abuela y que tu hermana tuvo una crisis mental. Yo solo intentaba...» «¿El qué? ¿Qué demonios intentabas?» De pronto, la compostura de Sofía García se hizo añicos de la peor manera posible. Con lágrimas en los ojos, empezó a gritar histérica. «No entendéis la presión que he sufrido. No sabéis lo que es no tener nada y fingir que lo tienes todo». Pero Daniel García le espetó con desprecio. «Tenías una hermana que de verdad hizo todo eso. Le robaste su vida y la pusiste en ese vestido de payaso para que nadie la creyera». En ese momento, Diana García saltó al ataque verbalmente. Señalándome con el dedo, soltó la mentira que llevaba usando todo el día como extintor. «Os ha envenenado en nuestra contra. Es lo que hace siempre, llamar la atención. Deja de ser tan dramática». Esa frase que tanto me dolía quedó flotando ante cientos de testigos. Unas 200 personas acababan de presenciar cómo una abuela destapaba un fraude y una madre intentaba defenderlo. Aquellas palabras despiadadas de mi madre no causaron el efecto que ella esperaba. Sonaron como una confesión que la retrataba a ella, no a mí. Rebeca García permanecía inmóvil en su mesa, con las manos apoyadas en el mantel, como si echara cuentas que no quería terminar. El padre de Daniel García se levantaba y se volvía a sentar, sumido en un caos absoluto. De repente, Sofía García se giró hacia mí, ignorando a todos los demás. Su máscara cayó por completo. «Siempre tuviste que ser mejor que yo», me espetó con una voz rota y desprovista de cualquier encanto. Parecía una niña asustada de apenas 20 años. Era la viva imagen de la hermana menor, consumida por la sombra de alguien que jamás pretendió eclipsarla. Tú sacabas las notas, tenías la atención de la abuela, tu carrera profesional y sin esforzarte, escupió con envidia. A mí solo me tocó la ansiedad de mamá, el silencio de papá, una carrera inacabada y deudas que no podía explicar. Por un breve instante, algo se removió en mi pecho. No era perdón, sino pura empatía al ver su realidad tras la farsa lavanda. Sofía se estaba ahogando y me había usado como balsa de salvamento. Pero de pronto se irguió y su vulnerabilidad se transformó en rencor. Este tenía que ser mi gran día, y ni eso pudiste dejarme. Lo dijo como si yo le hubiera robado algo que le pertenecía. Me acusaba como si yo fuera la culpable de haber estado escondida en un armario con un vestido horrible elegido para humillarme, mientras ella me robaba mi esfuerzo académico, mi luto y los últimos días de mi abuela. Yo no respondí porque no hacía falta. El silencio sepulcral de los invitados y sus miradas de reproche hablaban por mí. Incluso Daniel García había retirado su mano del brazo de Sofía García de forma definitiva. Ella miró a su alrededor, observando el champán, la tarta de 5 pisos y las luces de verbena que tanto le costó elegir. Al fin, vio lo mismo que nosotros, una boda cimentada sobre una vida robada. Recogió la cola del vestido con rabia y salió por la puerta lateral sin mirar atrás. La puerta se cerró a sus espaldas con un sutil clic, no con un portazo.
De alguna manera, aquel sonido suave fue mucho peor. El salón entero pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. La gente empezó a murmurar nerviosa, mientras el pobre pinchadiscos miraba su ordenador con cara de querer desaparecer de allí. Diana García se quedó paralizada junto a la mesa, muda como una estatua, sin ir tras su hija. Rebeca García ya estaba recogiendo su bolso para marcharse, y Daniel García se derrumbó en su silla, ocultando el rostro entre las manos. Su padre miró a Margarita García, quien asintió con un leve gesto de disculpa y firmeza a la vez. Y en medio de todo aquel caos estaba mi propio padre. Mi padre, Guillermo García Bennett, de 60 años, se había mantenido al margen en la mesa presidencial toda la noche. Apenas me había dirigido 12 palabras toscas en todo el día para decirme que iba bien vestida y que no causara problemas. Pero entonces se acercó a mi mesa, la número 14. Permaneció de pie con los brazos caídos, la corbata impecable y un gesto desencajado que jamás le había visto. Tardó una eternidad en hablar. Debería haber dicho algo hace años, murmuró con voz ronca y oxidada por el desuso. Le miré deseando con toda mi alma que aquellas palabras bastaran para empezar de nuevo, para remendar nuestra rota relación con algo de honestidad en lugar de más silencios. Sin embargo, solo eran palabras vacías, mucho más livianas y tardías que las demoledoras verdades de Margarita García. Sí, debiste hacerlo, respondí con frialdad. Margarita me soltó la mano de forma pausada y solemne, sintiendo que su gesto ya había cumplido su cometido. Eres libre de quedarte o marcharte, me dijo amablemente. Pero ten por seguro que la familia Whitlock ahora te ve con total claridad. Asentí, incapaz de articular palabra, y le di las gracias con brevedad. No me las des, cielo, replicó ella. Yo solo protejo a mi nieto, y resulta que tú dices la verdad. Se levantó, se arregló la chaqueta de color peltre y regresó a su mesa, con la impecable elegancia que la caracterizaba. Me quedé en la mesa 14 un minuto más. El vestido naranja se arrugaba en mi cintura, justo donde el imperdible por fin se había rendido. La tela se abrió y el poliéster colgaba flojo por primera vez en toda la noche. Pero no intenté arreglarlo. No tiré del dobladillo ni alicé las arrugas. Tampoco apreté el codo contra el alfiler, ni fingí que el vestido era algo que jamás estuvo destinado a ser. Dejé que fuera lo que era, un color espantoso, de talla incorrecta y elegido a propósito. Y yo fui quien era, la persona correcta en el momento justo. La mujer del catering, que estuvo callada a mi lado toda la noche, se inclinó hacia mí. Eso ha sido lo más increíble que he visto en una boda, me dijo. Casi me río. Era el único que quedaba, respondí. Ella se quedó confundida. No le hablaba a ella, sino a la versión de mí misma que se lo había creído todo esa mañana, y a la versión que nunca más volvería a caer en algo así. Agarré mi bolso de mano y me levanté. El vestido colgaba como una bandera que nadie saluda. Salí de la recepción sin mirar atrás. Esa noche conduje de regreso a Madrid. Fueron 4 horas de autopista vacía, con la radio apagada y las ventanillas bajadas para dejar que el aire de mayo me despejara. No lloré ni llamé a nadie, solo conduje. Cerca de la circunvalación de Ocaña paré el coche. Me quité el vestido naranja en el asiento trasero y me puse los vaqueros y la sudadera que había metido en la maleta. Dejé la prenda doblada en el asiento del copiloto, como una piel vieja de la que acababa de desprenderme.
Aquella boda nunca se formalizó. El oficiante nunca registró la licencia y Daniel García jamás la firmó. Por lo que supe después, por rumores, él le hizo a Sofía García unas preguntas sencillas y sus respuestas se desmoronaron más rápido que las mentiras que la sostenían. Las deudas eran reales, 4 tarjetas al límite, un préstamo personal con un banco de Barcelona y 2 meses de retraso en el alquiler de su piso. Su título universitario y su carrera eran pura ficción. Lo de mi abuela fue la peor de las mentiras, porque miró a la familia de Daniel García a los ojos y usó mi duelo como su credencial de vida. Margarita García les quitó la bendición familiar y el fondo de ahorros el lunes siguiente. Diana García me llamó 3 días después de la boda, pero decidí dejar sonar el teléfono. Ella insistió llamando al día siguiente. Volví a ignorarla. Rebeca García me mandó un mensaje. Esto ha ido muy lejos. Llama a tu madre. Bloqueé su número de inmediato. Guillermo García no envió nada. El martes volví al trabajo. Tenía que inspeccionar un puente en Toledo y reunirme por la reforma de un colegio en Getafe. Hormigón, acero, cálculos de carga estructural. Cosas que son verdaderas o falsas, que no pretenden ser lo que no son. Mi mundo era pequeño, real y lógico. 6 semanas más tarde, Diana García y Sofía García se presentaron en mi oficina. Estaba analizando unos informes de suelo cuando mi socia, Catalina, llamó a la puerta. Hay 2 mujeres en recepción que dicen ser tu familia. ¿Les digo que estás reunida? Me quedé pensándolo unos segundos. Lo pensé de verdad. Al final salí y las llevé a la salita de reuniones, donde tengo la pizarra y los proyectos de obra. Diana García había perdido peso y a Sofía García se le notaba la raíz del tinte. Se sentaron muy juntas y mi madre empezó a hablar. Necesitamos tu ayuda. Los Whitlock van contando lo que pasó y nuestra reputación es la tuya. Yo respondí fría. Vuestra reputación se basa en una historia que me robasteis. Ella enmudeció. Sofía tiene deudas, el alquiler, las tarjetas. Los García no le cogen el teléfono. Si hablaras con Margarita García para decirle que fue un malentendido. No fue un malentendido, mamá. Lo planeasteis. Leí vuestro chat de grupo. Eso dolió. Diana apoyó las manos en la mesa, rígida. Sofía García se quedó mirando fijamente la pizarra a mi espalda. No voy a hablar con Margarita García, les aseguré. No voy a solucionar esto. No haré llamadas, ni cubriré deudas, ni reescribiré la historia para vuestra comodidad. Me puse en pie. Tampoco estoy enfadada. Es solo que ya no me queda nada que daros. Y no porque seáis malas personas, sino porque usasteis todo lo que os di para intentar borrarme. Diana García quiso hablar. Creo que iba a decirme que era una dramática. Vi cómo formaba la palabra en su boca y se detenía. No soy dramática, zanjé. Es que he terminado. Quienes te entregan el vestido más feo suelen ser los que más temen ver cómo te queda cuando por fin te pones recta. Y esta es mi historia. Un ridículo vestido naranja, 7 damas de honor vestidas de lavanda y 6 sencillas palabras de una mujer que se limitó a prestar atención. Si alguna vez te han relegado al fondo en la foto de otra persona, tú y yo sabemos perfectamente lo que se siente. Quédate con este recordatorio. No te hace falta ningún micrófono para gritar la verdad al mundo. Rosa García, solo tienes que dejar de hacerte pequeña. Si este mensaje te ha servido de algo,
compártelo con alguien que lo necesite ahora mismo. No olvides dejar un comentario aquí abajo, suscribirte y nos vemos en el próximo video.